este examen con este reactivo, por ejemplo, pues va a resultar que tal vez a mí me aparezca como problema, Juan tiene 100 vacas y compró 250 vacas, ¿cuántas vacas tiene Juan? Pero a otra persona le va a aparecer, incluso cambiando el nombre, en lugar de Juan le va a aparecer, Luis tiene 120 vacas y compró 170 vacas, ¿cuántas tiene Luis? O en lugar de vacas puede cambiar a verduras, a frutas, a, no sé, a cualquier tipo de objeto cuantificable, ¿no? Que pueda entrar dentro de ahí. Igual cambian los nombres, así como puede cambiar un poco la estructura del mismo reactivo. Pero en sí cada reactivo tiene un formato base, el cual varía. Pero eso no es lo único que tiene nuestro sistema. Cada competencia puede tener N cantidad de reactivos asignada a esa competencia. Es decir, un reactivo es Juan, digamos que volvemos a esta competencia y la competencia te marca que tiene que saber sumar y restar, ¿no? Entonces te puede aparecer tanto un problema que sea únicamente de sumas o te puede aparecer uno únicamente de restas o uno combinado de sumas y restas, ya que estos reactivos todos cumplirían con la competencia de que sepa sumar y restar este aspirante los números que vienen indicados. Entonces, se pueden tener 3, 4, 5, 10 reactivos distintos y cada reactivo a su vez tiene su n cantidad de variaciones. ¿Qué nos ayuda esto? Que sepamos que cuando se genera un examen finalmente, el reactivo y tanto el formato como el reactivo no se va a repetir. Se puede repetir el reactivo, pero lo que son las variables de ese reactivo que no se repetirá, por ende es totalmente distinto. Entonces, a las 100, 200, 1000, 1500, 2000 o 20,000 personas que se les ponga ese examen, tenemos la certeza de que ese reactivo en ese formato único nunca va a volver a aparecer. No solo tenemos eso, también tenemos la particularidad de que los reactivos no aparecen en el mismo orden. Cuando el aspirante realiza su examen, se coloca una plana del mismo y los reactivos pueden aparecer en órdenes distintos. A uno le apareció primero un problema de cálculo, luego uno de aritmética, luego uno de plano cartesiano, etcétera, etcétera. Como a otro le puede aparecer primero el plano cartesiano, luego fracciones, luego decimales, etcétera, ¿no? Entonces, les puede parecer diferente, pero obviamente las mismas competencias van a ser evaluadas en ese examen, no cambian las competencias. También cambia, por ejemplo, el orden de las respuestas correctas e incorrectas. Entonces, tal vez a mí en la primera pregunta, el primer recuadro, la respuesta correcta es A, y tal vez otra persona en el porcentaje le salió el mismo reactivo, la misma pregunta, pero a él la A no es la correcta. En su caso, digamos, sería la que sería, por ejemplo, la D. Realmente no manejamos nomenclatura de A, B, C, D, son simplemente cuadritos que no tienen una nomenclatura, pero lo pongo como ejemplificación del orden. Entonces, con esto generado, nosotros pues nos dimos cuenta que podemos tener diferentes características. En primer lugar, nuestros reactivos semilla, como dije, cumplen con una capacidad o competencia. Siempre van ligados a una capacidad en específico. Son aleatorizados, como comentaba, nosotros no sabemos qué reactivo, qué formato de reactivo le va a tocar a cada aspirante. Sabemos la competencia que se le va a evaluar, mas no sabemos el formato final en el que va a aparecer ese reactivo, ¿no? Es una cuestión muy particular. Son irrepetibles, como comentaba, cumplen con la característica de validez, ya que todos cumplen lo que son la competencia, son basados en los diferentes puntos que marca la SEP que debe llevar un reactivo. En la cuestión de discriminación significa que cuando vemos que un reactivo tiene un 100% o un 0%, digamos, o muy cercano a estos porcentajes, ya sea de acierto o ya sea de que no lo aciertan, pues mandamos a cuarentena ese reactivo y lo investigamos. ¿Por qué este reactivo está teniendo 100%? Puede que sea un reactivo, por ejemplo, de aritmética y sea un reactivo muy básico de aritmética, que pues estemos obligados porque se tiene que comprobar que sepa aritmética ponerlo. Entonces, pues es lógico que tenga un porcentaje alto de respuesta. O puede ser uno de cálculo que tenga respuesta baja y pues también cálculo es normal que su porcentaje de acierto sea muy bajo. Pero si fuera al revés y vemos que uno de cálculo tiene un porcentaje muy alto, se tiene que investigar el por qué, ¿no? Y tal vez el reactivo pues no esté funcionando como es debido, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces ahí se van discriminando, se van revisando los diferentes reactivos cada que aplicamos un examen.
También la dificultad, como comentaba, todos los reactivos van enfocados a una capacidad o competencia, todos se busca que tengan la misma dificultad, que tengan todo igual para que no digan, es que a mí me salió una versión más difícil que otra. Todas las versiones cumplen con un mismo rango de dificultad, no varía, aunque sean distintas o distintos los reactivos que aparezcan. Y por ende esto nos ayuda a asegurar que sea una herramienta confiable, ¿no? Que cumplamos con un punto de confiabilidad de que, por ejemplo, no se ande reproduciendo el examen, de que no anden pasando, digamos, las respuestas, etcétera, porque y nosotros mismos sabemos cuando se genera un examen cuál es la respuesta correcta, ¿no? Tal vez ya cuando veamos la calificación y todo, pues ya conocemos las respuestas correctas, pero siempre va a cambiar de examen en examen, de aspirante en aspirante, entonces no hay como tal una guía de respuestas que puedan tomar ellos como para decir, ah, esta es la respuesta correcta o la incorrecta, etcétera. En el siguiente punto, bueno, ya una vez que tuvimos el reactivo semilla y que teníamos todas estas características, nos dimos cuenta que podíamos generar un sistema que nos ayudara a tener ciertas ventajas. La primera de ellas es la entrega de resultados inmediata. Nosotros entregamos nuestros resultados en su formato básico de 24 a 48 horas. Este formato básico es únicamente el resultado general, el promedio, digamos, tanto en escala de 700 a 1300 como en escala de 0 a 100 y del el global y por cada uno de los diferentes módulos o áreas que se presentan, como pueden ser matemáticas básicas, razonamiento analítico, comprensión lectora, etcétera, etcétera. También tenemos otro tipo de resultado que entregamos, que este ya tiene un tiempo de entrega de hasta una semana, bueno, 5 días hábiles, que son los resultados estadísticos. Estos van aún más a fondo, o sea, ya no solamente se quedan en los módulos, van hasta el punto de evaluar o demostrar cómo le fue por cada reactivo y hacer comparativas tanto de escuela de procedencia, se pueden hacer comparativas de sexo, de edad, de sistema, de subsistema, etcétera, ¿no? Mientras más información logremos captar de los aspirantes, pues más detalle podemos entregar en estos estadísticos. Como comentaba, estos tampoco tienen ningún costo extra, lo único es que tardan un poquito más en entregarse, pero la entrega normal, digamos, el resultado como tal, se entrega de 24 a 48 horas en un formato Excel protegido y también se pueden entregar los resultados individuales, un formato de resultados individuales o una ficha individual en los mismos estadísticos. Otra ventaja es la modalidad de exámenes. Esto significa nosotros que podemos aplicar exámenes tanto en casa como presenciales, como en la institución. Nuestros exámenes en cualquier método es en línea, solo cambia que en unos lo presentan en las instalaciones de la escuela o de manera presencial y otros los podrían estar aplicando desde su casa, conectados vía Zoom. Nosotros estamos utilizando la herramienta de Zoom para el monitoreo, autenticación, etcétera. Ahorita hablaré un poco más a detalle de ello. Pero bueno, surgen muchas cuestiones, ¿no? Que si el aspirante no tiene buena conectividad en su casa, que si no tiene los equipos, que si vive en una comunidad alejada, entre otras cuestiones, y muchas veces las instituciones abren pequeños espacios, no son muchos, pero abren, digamos, para 5, 6, 10, 15, 20 aspirantes que puedan presentar en las instalaciones. Este proceso también es muy sencillo, realmente solamente es que se presenten en la institución, nos mandan la lista de folios que llegaron a la institución, nosotros les damos acceso y de manera remota también les vamos dando el cuidado a los aspirantes, pues por medio de comunicación con el encargado, ¿no? De cuidarlos de manera presencial. Realmente muchas veces la mayoría de los problemas que llegan a pasar son enfocados a que se tuvieron algún bajón de luz o alguna cuestión de este estilo y volverles a dar acceso. Realmente no hay mayor situación que suceda durante una aplicación presencial de este estilo. Como comentaba, podemos integrar gráficas, tablas y estadísticos. La información que ustedes requieran, nosotros la podemos recopilar y por ende entregar esta misma información en el formato que ustedes lo requieran. Soporte técnico prácticamente 24/7, tanto para aspirantes como para la misma institución. Tenemos una mesa de ayuda que está abierta prácticamente todo el día. El horario como tal de atención es de 8 de la mañana a 10 de la noche. A veces, así que si la persona encargada está despierta, pues llega a atender 11, 12, incluso un poquito más tarde, porque nos llegan a contactar aspirantes incluso hasta las 2, 2:30 de la mañana, ¿no? O 4 de la mañana te llegan a contactar de manera urgente y pues bueno, si ya no hay nadie, pues obviamente no podemos contestar, pero si hay alguien, a veces sí llegan a contestar incluso en esas horas.
pero en general es de 8 de la mañana a 10 de la noche que está el soporte técnico y se tiene dos medios, tanto el Facebook oficial de XBatch como un número de soporte técnico que también se tiene para WhatsApp. Únicamente recibe mensajería, no recibe llamadas. Esto debido a que, bueno, como es un único número, cuando pues recibe llamadas, se satura el número o muchas veces el caso en las llamadas, pues te echas 15, 20 minutos, media hora resolviendo un solo caso, ¿no? De tal vez 100 que te quieran comentar algo o preguntar algo o alguna solución. Entonces, por eso el enfoque es directamente a mensajería. Y como comentaba, también para las instituciones se abre un canal de comunicación, ya sea conmigo, ya sea con el licenciado Fer, también está la licenciada Lupita, Emilia, etcétera. Tenemos varias personas que los podemos atender en cualquier momento para dudas directamente de control escolar o cuestiones técnicas, etcétera. Bueno, también siempre estamos pendientes. Y facilidad de contratación también maneja dos puntos o dos temas importantes. El primero es que no hay un mínimo de aspirantes que se requieran para aplicar un examen. Es decir, a partir de un aspirante nosotros ya podemos poner un examen. Y tampoco hay un tope máximo, digamos, de aspirantes a tener. Usualmente estamos aplicando en nuestras aplicaciones más grandes al mismo tiempo, cerca de 2.200, 2.400 aspirantes, es más o menos el promedio máximo que hemos estado aplicando en estas fechas. También, preferimos muchas veces, bueno, casi siempre aplicamos lo que es tanto turnos matutinos como turnos vespertinos, aplicamos dos turnos para cuando aplicamos exámenes y si es posible incluso abrir una o dos o tres fechas, ¿no? Dependiendo también la cantidad de exámenes que se tengan. Y otro punto es que no hay un tiempo tampoco como tal mínimo en el que nos puedan contactar o enviar aspirantes. Obviamente, mientras más tiempo tengamos para registrarlos y que pues entren y conozcan la información para hacer el examen, mejor, ¿no? Pero sí hemos tenido a veces que nos contactan, oye, mira, es que me acaba de llegar un aspirante, o se me había pasado este aspirante, o tengo este registro, etcétera, ¿no? De último momento, 24 horas antes, incluso a veces en la mañana del examen, oye, me lo puedes registrar, puede hacer examen todavía, etcétera, y no tenemos ningún problema en agregarlos. Obviamente a veces pues depende un poquito el tiempo, ¿no? Que tengamos, porque a veces si nos lo piden, por ejemplo, a las 9 de la mañana y ya está el examen pues, ya está el examen corriendo, pues es muy difícil meterlo en ese mismo examen, ¿no? A veces le decimos, bueno, que ingrese en la tarde, por ejemplo, nuestro horario de la tarde usualmente es 3 de la tarde, pero pues en general tenemos esta facilidad en ambos puntos. Nosotros manejamos tres métodos de registro. Para el caso voy a enfocarme sobre todo en el que le llamamos institucional. De todos modos voy a comentar por encima los otros dos métodos. El primero es el registro XBatch y para hablarlo de una manera general, este registro se hace mediante nuestra plataforma. Aquí los aspirantes dan de alta sus datos, información personal, datos generales, institución de procedencia, datos de contacto, datos de padre, madre o tutor, cuestionarios de contexto, cuestionarios socioeconómicos, entre otro tipo de información que podemos recopilar de ellos. También aquí se les da la facilidad de que suban su documentación, a veces que el acta de nacimiento, que la CURP, que el pago, el voucher, etcétera, ¿no? Se les abre todo este segmento y se les da a la institución una plataforma de administradora de control escolar para que puedan revisar cómo van los registros y darlos de alta para examen, revisando obviamente que la documentación esté completa, que el pago haya hecho de manera correcta, etcétera, ¿no? Digamos que este es un registro completamente dentro de nuestra plataforma. Para esto, pues también se necesita un tiempo más, un poquito más de tiempo para prepararlo, para tener todos los documentos, para que la institución pruebe, para que se dé a conocer, etcétera, ¿no? Usualmente con nuevas instituciones hemos estado trabajando, sobre todo después de la pandemia, lo que es el registro institucional, porque la mayoría de instituciones ya tienen un método de registro propio, en donde pues ya captó toda esta información, ya recibió el pago, ya tiene una metodología para todo esto, ¿no? Y realmente lo único que requiere de nosotros es que los agreguemos o los registremos directamente para examen. Y para esto sirve el registro institucional. Este se hace mediante un layout, es un archivo de Excel que nos pueden enviar. Nosotros les enviamos las columnas que requerimos, que las comento de manera muy rápida. Son apellido paterno, apellido materno, nombre, CURP, la carrera, el correo electrónico, un número de contacto si se puede. Y con esto, esta información básica nosotros lo registramos en la plataforma y ya quedan listos para examen.
Nosotros, como un servicio adicional, también no lleva ningún costo, pero es nada más una opción extra, es que les podemos enviar un correo de confirmación de que ya están registrados en la plataforma y de que pueden ingresar a la misma para ver la información del examen, es decir, la fecha, el horario, pueden ver la guía de estudios, la página del examen, el ID de Zoom, el reglamento, hacer exámenes de práctica, entre otras cuestiones. Pero también se recomienda que este envío de correos no sea como el método principal, sino sea un método de apoyo, sino que la institución publique de preferencia en sus redes sociales o en su página lo que es el enlace al que deben ingresar, ya que nuestro correo únicamente envía un enlace al que deben ingresar para ver toda la información. Como tal, no envía la información. Y este enlace lo puede colocar la institución en cualquier método, decirles a partir de tal fecha, puedes ingresar a este enlace con esta información y ya puedes ver todo el grupo de información que nosotros damos. En este registro también podemos tener control de recepción de información alterno, es decir, podemos hacer también cuestionarios de contexto, cuestionarios socioeconómicos, recibir más información que tal vez no hayan tenido, entre otro tipo de cuestiones. Y se puede hacer tanto la misma institución, puede subir la información como nosotros. Ahorita, en estos últimos procesos, lo hemos hecho nosotros, pero igual, si la institución en algún momento quisiera estarlo subiendo, está abierta la posibilidad. Y el último es un registro híbrido, que es un enlace entre la plataforma de la institución con la nuestra, es decir, en el momento en el que se registran en su plataforma, nos envían mediante un enlace la información a la nuestra, se guarda la información y de manera automática en ambas plataformas queda guardada. Obviamente, para esta plataforma también se requiere un tiempo de preparación, ya que hay que ponerse de acuerdo con el área de sistema de las instituciones, ver el enlace, hacer pruebas, etcétera, ¿no? Por eso mismo es que, sobre todo con nuevas instituciones, hemos aplicado lo que es el registro institucional, ya que es el más rápido y el más fácil de implementar. Bueno, siguiente punto, voy a hablar un poquito de lo que es el examen bajo la protección del hogar, el examen BPH. Este es nuestro examen que los aspirantes pueden realizar desde su casa. ¿Cuáles son las particularidades de este examen? En primer lugar, se puede realizar en múltiples dispositivos, es decir, se puede realizar en computadora, en laptop, en tablet o en celular. Dependiendo del dispositivo que elija el aspirante o que tenga el aspirante, tiene que realizar o tiene que cumplir con ciertas características. En caso de que el aspirante presente en laptop, que es como el dispositivo idóneo, pues no requiere nada más, ya que la laptop usualmente cuenta ya con webcam, con micrófono, con audio, puede ingresar a la plataforma de Zoom y a la plataforma del examen al mismo tiempo. Todo lo puede hacer sin necesidad de estar haciendo cuestiones alternas. Entonces, si tiene una laptop, bueno, únicamente con ello puede presentar el examen. En caso de que tuviera una computadora de escritorio, se recomienda que el aspirante o se le pide al aspirante que en caso de no tener una webcam, que lo más seguro es que no tengan webcam, porque realmente son muy pocos los que tienen webcam, utilice un segundo dispositivo para ingresar a Zoom, ya sea un celular o una tableta. Este dispositivo lo tienen que colocar ya sea de atrás hacia adelante o de perfil para que podamos ver la pantalla de la computadora y al aspirante al mismo tiempo. Porque a diferencia de la laptop, donde está todo integrado y nos pueden compartir la pantalla en todo momento o en el momento que lo requeramos, como están en dispositivos secundarios distintos, pues no podemos hacer esta revisión. Entonces, si el aspirante presenta en una computadora de escritorio que no cuente con webcam, se requiere este segundo dispositivo por el cual lo podemos estar monitoreando, lo podemos estar vigilando al tiempo que está haciendo su examen en la computadora de escritorio. En caso de que no cuente con ningún tipo de computadora, ni laptop, ni de escritorio, puede presentar en un celular o en una tableta. Pero al igual que con la computadora, se requiere un segundo celular o una segunda tableta, ya que en uno presentaría el examen y en el otro estaría ingresando a Zoom, ya que en el celular, pues surgen varias situaciones. En primer lugar, el celular para contestarlo lo usan muy de frente, entonces, pues realmente no puedes ver su entorno, no puedes ver qué está haciendo, si está mandando mensajes, etcétera, ¿no? Segundo, cuando están en el celular, entran a Zoom y se salen para contestar el examen, la pantalla se pasma y perdemos el monitoreo. Entonces, por eso pedimos que tengan unos segundos y que se coloquen de una manera de perfil donde podamos ver la pantalla del examen y aunque no veamos directamente lo que aparece,
podemos notar fácilmente si está en el examen o si se salió para mandar un mensaje o si está haciendo algo ilícito en el momento. Entonces, por eso pedimos dos dispositivos, se les pide un acomodo especial para poder monitorear tanto al aspirante como el dispositivo en el que está presentando. Esto es para la parte de dispositivos y realmente todos los dispositivos lo único que requieren es una conexión a internet por lo menos de 5 megabytes, que ya es una conexión muy común, incluso puede ser menos, pero con 5 megabytes es ya es estable. Obviamente si tiene más, mucho mejor. Hemos tenido aspirantes presentando con 1 o 2 megabytes, pero sobre todo el arranque del examen suele ser un poquito más lento. Pero bueno, también hemos logrado hacer que presenten examen incluso con velocidades un poco lentas y que tengan el navegador de Google Chrome. ¿Por qué Google Chrome? Bueno, nuestro sistema, nuestra plataforma utiliza sobre todo lo que se le llama JavaScript. El JavaScript tiene la particularidad de que, sobre todo en lo que son otros navegadores como Edge o como Mozilla, en diferentes versiones llegan a quitar o poner alguna versión de JavaScript, la permiten o no la permiten, y depende de la versión, a veces sí lo pueden correr, a veces no. Y Google Chrome es más estable y prácticamente todas las versiones de Google Chrome pueden correr el examen sin problema. Reitero, se puede presentar en Safari, se puede presentar en Edge, se puede presentar en Mozilla, pero siempre corremos el riesgo de que no sea compatible la versión que tiene el aspirante en ese momento. Y con Google Chrome, pues nunca tenemos, realmente no tenemos gran problema, ¿no? Son los dos puntos, aparte de los dispositivos, digamos ya de manera técnica, lo único que se requiere una conexión a Internet por lo menos de 5 megas y tener Google Chrome. El siguiente punto, ya hablando un poquito enfocado a cómo es el proceso de aplicación de un examen, ya cómo es el proceso dentro de Zoom. Nosotros, como comentaba, a los aspirantes, cuando ingresan ya a nuestra plataforma, digamos que se registran ya directamente para el examen, ellos obtienen lo que es la información de una sala de Zoom. Obtienen un ID y una contraseña de Zoom, como la que les dimos a ustedes. Ellos entonces, el día del examen, en la hora marcada, deben ingresar a la sesión de Zoom y van a ser recibidos por una figura a la que denominamos host. El host no es nada más que un administrador de la sala, es quien les da la bienvenida y quien empieza a administrar y mover a los aspirantes a lo que se le denomina salas pequeñas. Dentro de Zoom se puede generar lo que son pequeñas sesiones o pequeños grupos de N cantidad de aspirantes y en cada uno de estos grupos se van a encontrar con una persona, una figura a la que le denominamos monitor. Entonces, el host lo que va a hacer es mover a estos aspirantes o a diferentes grupos de aspirantes con un monitor, o no, la sala de un monitor. Cada monitor tiene en promedio 20 personas, 20 aspirantes. Lo más que puede llevar son 24. ¿Por qué? Porque Zoom solo nos permite ver al mismo tiempo 25 camaritas. Al tener 26, automáticamente a una la manda a otra ventana y ya no le podemos dar el monitoreo adecuado porque uno lo estamos perdiendo. Entonces, por eso 24 es lo máximo que puede tener, ya que el monitor es el 25. Pero realmente casi siempre los promediamos a 20 para tener espacio por si quiere entrar la siguiente figura que ahorita explicaré, que es el testigo, por si requiere entrar un monitor itinerante, que ahorita también lo explicaré, etcétera. Entonces, el monitor, como comentó, ya es quien va a recibir a su grupo de 20 aspirantes y se va a ser el encargado de dar autenticación, monitoreo y soporte a este grupo de 20 aspirantes. La autenticación la hace por medio de una identificación con fotografía. No tiene que ser de carácter oficial, pero sí requerimos que tenga fotografía. ¿Qué tipo de identificaciones aceptamos? INE, pasaporte, credencial de bachillerato, del Seguro Social, licencia o permiso de conducir, cartilla de servicio militar, una carta de identidad que algunos también llegan a presentar. Son este tipo de documentos los que llevamos a aceptar que tienen fotografía. O si la institución maneja algún tipo de ficha o pase de examen con fotografía, también son aceptados. En caso de que un aspirante no cuente con documento con fotografía, los únicos que nos pueden autorizar a aceptar a un aspirante con un documento fuera de estos es la misma institución. A veces sucede que el aspirante no tiene nada y nos dicen, oye, puede mostrar su CURP o su acta de nacimiento o no sé, o el pago del examen. Nosotros por default no lo permitimos porque pues perdemos la capacidad de autenticar y de revisar que realmente sea la persona.
Pero si la escuela nos lo pide, nosotros podemos aceptar estos documentos sin fotografía, obviamente con la aceptación y previo conocimiento de la misma institución. Eh, ya una vez que el monitor realiza la autenticación del aspirante, es decir, revisa el documento, lo ve en base a datos, ve que coincida la información, ve que los rostros coincidan, le da acceso y el aspirante puede comenzar a hacer su examen. Si durante el proceso del examen el aspirante tiene algún problema técnico, tenemos otra figura que le llamamos monitor itinerante, que además es un monitor que tiene más experiencia en la parte técnica, ¿no? A veces hay cuestiones como antivirus, el firewall, el reloj, algún bloqueador que tenga la computadora, algún virus, etcétera. Entonces, estos monitores pues ya revisan cuestiones muy técnicas del aspirante, ¿no? Para lograr que presente su examen. Porque bueno, casi que cada computadora es un mundo y como la utilice cada persona, pues también es un mundo, entonces pues hay que revisar cuestiones muy específicas y por eso tiene esta figura ya más experimentada que les ayuda a resolver sus problemas. Y por último tenemos la figura de testigo. El testigo, como su nombre lo dice, es una persona que está, que testifica o que está observando que el proceso se lleve de acuerdo a lo que pues hemos hablado, ¿no? Que lleven el soporte, la autenticación, etcétera. Y son personal de la institución que de manera opcional, no es obligatoria, de manera opcional pueden entrar a las salas a ver cómo se está llevando el proceso. Como siempre menciono, pues nosotros no tenemos nada que ocultar durante nuestro proceso, entonces la institución puede enviar uno o n cantidad de testigos a observar cómo está el proceso. Hay instituciones que ya por la confianza no envían a nadie, hay instituciones que pues sí envían a uno o dos personas y hay otras que incluso envían una persona por cada sala que tengamos, ¿no? Hemos llevado incluso aplicaciones con 30, 40 testigos al mismo tiempo. Obviamente también requerimos que la institución nos notifique si van a ingresar testigos y que cumplan un pequeño protocolo, que es que vengan nombrados como testigos previamente, es decir, que tengan en su nombre testigo, guión y el nombre, y que como tal no tengan participación con los aspirantes durante la sesión de examen, ya que el único autorizado para resolver dudas o preguntas es el monitor. Pero si el testigo observa algo que pues crea que se tenga que comentar o sea de cuidado, se lo puede comentar por mensaje, ya sea al monitor o mediante un contacto o el contacto que ustedes tendrían, podrían comentar, oigan, resulta que en esta sala yo estoy viendo esta situación y pues nosotros de manera inmediata revisaríamos la situación que está pasando. Pero sí se pide que no tengan participación directa con los aspirantes. Y si la institución requiere que demos algún mensaje o alguna información, nos la pueden brindar con anterioridad y nosotros se la diríamos a los monitores para que ellos la puedan replicar. Una de las preguntas que nos hacen muy comúnmente es, ¿qué pasa con las desconexiones, fallo de internet, pérdida de luz, cualquier tipo de situación que haga que el aspirante se desconecte en el momento de la sesión? Bueno, como el siguiente punto lo dice, nuestro examen queda guardado con cada clic que hace el aspirante. Es decir, cada que el aspirante responde una pregunta, esa pregunta ya quedó guardada en nuestro sistema. En el momento en que un aspirante se sale de una sala de Zoom, el monitor lo que hace es que de manera automática o de manera inmediata lo va a pausar. Pausar un examen hace dos cosas. En primer lugar, no permite que el tiempo siga avanzando. Esto para no afectar a un aspirante que se le haya ido la luz. Como pausamos el examen, el tiempo no sigue corriendo. Y segundo, que ese examen ya no se puede visualizar ni contestar. Esto porque, bueno, nunca estamos exentos de que un aspirante se salga de Zoom para tratar de hacer el examen sin vigilancia. Entonces, cual sea la razón por la que se salió, se pausa el examen y no se puede contestar hasta que regrese a Zoom. Esto también es muy importante que pues quede claro porque nos llegan muchas veces mensajes de, oigan, es que al chico se le fue la luz o le pasó esto, ¿qué procede? Y la respuesta siempre es muy sencilla, que regrese a Zoom. Lo importante siempre va a ser que el aspirante regrese o que esté en Zoom en todo momento, porque en Zoom es donde le van a dar soporte, donde le van a dar instrucciones, donde le van a reanudar el examen, donde le van a autenticar, etcétera. Todo va a suceder dentro de Zoom. Por eso, lo más importante siempre es que ingrese a Zoom, no tanto que ingrese a la página del examen, ya que puede ingresar a la página del examen, pero si no está en Zoom, nunca va a tener acceso al examen. Lo importante siempre va a ser que ingrese al ID de Zoom. Nosotros también, con tiempo, les vamos a dar a ustedes las distintas IDs,
ya sea que por cada una de las escuelas se maneje una ID única, ya sea que se combinen, ya veríamos dependiendo la cantidad de aspirantes, porque cada sala también tiene un límite máximo de aspirantes que puede llevar. Por ejemplo, cada sala usualmente la topamos a 240 aspirantes y si requieren más, pues abrimos más salas. Entonces, pues dependiendo cuántos tengamos, ya veríamos si le daríamos una sala por institución, si combinaríamos, etcétera. Sería ver más o menos cuál sería lo más ideal para llevar pues este proceso. Este, entonces ustedes mismos le podrían dar a un aspirante que se comunique con ustedes, oye, me salí de la sesión, pues regresa a Zoom y le pueden volver a dar la información. También otra cuestión es que nuestras sesiones siempre están grabadas, todas nuestras sesiones quedan grabadas. Suele suceder que el aspirante diga, es que a mí no me dieron información, es que a mí esto, es que a mí lo otro, etcétera, ¿no? Nos envían N cantidad a veces de pretextos, N cantidad de situaciones que pues dicen ellos, es que a mí me afectó esto, a mí me afectó aquello. No, entonces nosotros siempre pues tenemos como, aparte de los reportes adscritos que tenemos, pues también tenemos pues las pruebas en video. También cuando suspendemos un examen, el examen, es decir, que descubrió que un aspirante está haciendo trampa o algo ilícito, pues también queda grabado y también toman capturas del momento. Sobre todo porque la captura es más fácil de compartirla y ya solo en caso de que lo requieran, oye, quisiera ver cómo sucedió todo, qué le dijeron, etcétera. Bueno, pues ya enviaremos un recorte del video para que ustedes lo puedan ver. Solo se entregan los videos de manera bajo petición, porque pues realmente son muy pesados, ¿no? Entonces, enviarles de golpe 20 gigas de información, pues tardaríamos mucho. Entonces, realmente, solo cuando nos lo piden alguna sección o algún evento, pues buscamos ese evento en el video y es lo que les estaríamos enviando. También otro servicio que tenemos completamente de manera gratuita y es opcional para los aspirantes es lo que le llamamos examen simulacro. El examen simulacro se hace usualmente 3 días antes del examen de admisión. Se puede hacer incluso con más tiempo o se puede hacer incluso más cerca del examen de admisión. Este examen simulacro tiene una duración por medio de 10 minutos y una máxima de 50 minutos y no tiene ningún tipo de validez académica. Este examen simulacro está completamente enfocado a lo que le denominamos soporte técnico. Sirve para que los aspirantes conozcan la plataforma de Zoom, si es que no la conozcan cómo es el proceso, conozcan la página del examen, cómo va a ser su proceso de ingreso a la página del examen, para que notemos que no tienen problemas para ingresar o en caso de que tengan problemas de conectividad o alguna cuestión, podamos nosotros atacarlo con tiempo antes del examen, ya que muchas veces cuando el problema surge durante el examen, pues a los aspirantes les genera estrés, ansiedad, preocupación, miedo y los puede llegar a afectar en su resultado. Pero cuando se hace con tiempo, se hace antes del examen y se resuelven estos problemas, pues obviamente, pues es con más calma y es más fácil resolverlos muchas veces. De todos modos, aunque el aspirante no presente el simulacro, ya que como aquí dice, este, en el caso de que no presenten, como menciona aquí un punto es, no es obligatorio, se recomienda. Si el aspirante no lo presenta, porque llega a pasar de que si no pudo, si le llegó tarde la información, si no sabía, N cantidad de situaciones llegan a pasar con el simulacro, pues simplemente es comentarle, mira, tú no estás perdiendo nada, o sea, no te afecta de manera para tu calificación ni nada, porque el apoyo que tal vez no tuviste ese día se te va a dar de todos modos el día de tu examen de admisión. No obtienes ninguna ventaja. Entonces, por eso comento que no es obligatorio, se recomienda y no afecta que no lo presente un aspirante. Otra cuestión que tal vez les pueda ser de interés, sucede mucho que, bueno, nosotros ya cuando acaba un examen, pues entregamos los resultados. Si no me equivoco, bueno, muchas veces requieren obtener un puntaje mínimo para que los puedan aceptar, ¿no? Y en caso de no obtener este puntaje mínimo, pues requieren que se haga una segunda aplicación, una segunda vuelta de estos exámenes. Nosotros, sin ningún problema, podemos volver a aplicar exámenes a los aspirantes. Obviamente, pues se cobraría de nuevo porque se está aplicando de nuevo el examen, pero sin problema podemos aplicar exámenes. Lo que sí es ideal es que se haga en una fecha establecida. Nos llega a pasar a veces que pues nos avisan tal vez, oye, es que me acabo de dar cuenta que él no pasó, me lo puedes meter ahorita o mañana, pero si de antemano, ya sabiendo, digamos,
la fecha en la que entregamos resultados y que ustedes puedan observar de manera rápida quien no haya pasado y requieran una segunda aplicación, pues tener ya como marcado con tiempo cuál podría ser una segunda fecha para aplicar este examen a los aspirantes que no hayan pasado. De esta manera poder organizar incluso con tiempo una segunda sesión de exámenes para este tipo de situaciones que llegan a pasar de los aspirantes que no cumplen con el requisito mínimo para ser admitidos. El siguiente punto viene un poquito enfocado a la parte de evaluación. Lo voy a comentar un poco por encima y más adelante también el doctor podrá, o no sé si de una vez el doctor quisiera tomar la parte de evaluación. Este, lo comento un poco por encima. Nuestro examen, de manera general, esto varía también del tipo de examen que se coloque, de los módulos que se aplican, etcétera, pero de una manera general, la composición porcentual es como que aparece, un 30% enfocado a conocimientos, 55 habilidades y 15 aptitudes. Las habilidades como tal, lo que evaluamos son enfocadas a las cuestiones laborales, de reacción, de comunicación y de análisis de datos. Y las aptitudes van enfocadas a cuestiones como pensamiento analítico, resolución de problemas, creatividad y cuidado del medio ambiente. Los conocimientos son aquellos conceptos de matemáticas, de ciencias experimentales, etcétera, que en su base no comprendan una actitud o una habilidad, una aptitud o una habilidad. Entonces, todos estos temas que no estén integrados dentro de ello, bueno, se toman en cuenta como conocimientos. Se incluyen en ella cualquier definición, cualquier concepto de ciencias sociales, de español, etcétera. Ahí quedaría lo que sería conocimientos. Cuando ya se hace uso del conocimiento de alguna forma, ya caería en aptitud o ya caería en otro tipo de cosas. Bueno, el siguiente punto de la guía de estudios. Bueno, esta es una guía general a las instituciones. Normalmente nosotros les entregamos ya lo que son guías personalizadas, es decir, ya viene con el logo de la institución, si es que nos lo permiten colocar, y ya viene directamente con los temas que se hayan seleccionado, ya sea la institución o que nos hayan pedido, que se apliquen. Yo ahorita lo que quiero platicar sobre todo o que me gustaría mostrar de la parte de la guía es un poquito de la estructura del Pero examen. tengo a la vista, Vladimir, lo de la normal de la Ciudad de México, entonces, ¿por qué no me permites compartir? Y así pueden ver, según entendí, es el que van a aplicar, y entonces si les comparto acá en pantalla ya podrán ver Sí, qué tipo de cosas evaluamos. ya dejé de compartir. Perfecto. Entonces, entrar a esta. ¿Están viendo ahí una pantalla de color anaranjado? Correcto. Sí. Ahí donde dice bajo la protección del hogar iría el logo de ustedes. En el caso de los normales de la Ciudad de México, no pudimos poner ningún logo porque es el de la Secretaría de Educación Pública y nos dijeron que tendrían que hacer muchos trámites para poder permitir que apareciese en algún documento. Entonces lo sustituimos por el logo de nuestro modelo bajo la protección del hogar, pero en este caso iría para cada una de sus instituciones, aquí iría el nombre, lo mismo podría ir La Salle o 15 de Mayo, Amado Nervo, IPA, etcétera, lo que ustedes nos digan y el logo que ustedes quieren. Si no quieren darnos un logo, pondríamos este, que es el que usamos de manera general, cuando la institución no desea que su logo aparezca. Hasta ahorita creo que el único caso en que no ha aparecido el logo es precisamente el de las normales de la Ciudad de México. Bueno, pues en esta guía, como se puede ver aquí, ellos nos pidieron básicamente los siguientes módulos: matemáticas básicas, en donde nos pidieron aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y probabilidad y estadística. Conocimiento del idioma, donde vienen categorías gramaticales, reglas ortográficas y lógica textual. Comprensión de textos, en donde viene mensaje del texto explícito e implícito, adecuación a la función, propósito y utilidad del texto, estilo de un texto y capacidades de evaluar, bueno, perdón. Y luego, módulo especializado. En el caso de módulo especializado, ellos tocaron los temas de fundamentos de psicología, o sea, muchas cuestiones asociadas que se ven en preparatoria y que de alguna manera tocan aspectos que aprenderían dentro de la escuela normal. Serían bases para el aprendizaje de maestros, supongo yo. Y toman fundamentos de psicología, bases biológicas de la conducta, psicología del aprendizaje, pensamiento, lenguaje, inteligencia, desarrollo humano y sexualidad, bases sociales de la conducta.
Nos piden también razonamiento analítico, donde vienen principios de lógica, interpretación de relaciones lógicas, mensajes y códigos, reconocimiento de patrones y visión espacial. En cuanto a habilidad comunicativa, pues vienen funciones de la palabra, claridad ortográfica, cohesión y coherencia, relaciones semánticas. Y viene un inglés muy básico, en donde viene agrupado en 3 temas: conversión de textos sobre actividades diarias, comprensión de textos que tengan que ver con salud, con cuestiones académicas o con el desenvolvimiento de los estudiantes dentro de las instituciones, y una cuestión muy básica de inglés. La guía, pues aquí menciona un poco de XBatch. Más adelante habla del tipo de examen que aplicamos en cuanto a las competencias que se evalúan de manera general. La calidad, tenemos bueno, cómo está formado el marco normativo referencial. Por ejemplo, aquí nos dice que en gran medida utiliza los acuerdos oficiales de la Secretaría de Salud Pública, es decir, los acuerdos 442, 444, 486, etcétera. También hemos revisado los exámenes que aplican otras instituciones, exámenes de admisión, y con base en ello es que se construyen los reactivos para que los muchachos tengan una referencia similar. Luego se describen las competencias de cada uno de los temas que evaluamos, de cada uno de los módulos que evaluamos, y en cuanto a su estructura voy a ampliarla. En el examen tenemos se ponen 2 tipos de exámenes dentro de las mismas 3 horas de examen. Por una parte se analizan conocimientos básicos y por otra vendrían los especializados. En los básicos hay 30 reactivos para matemáticas básicas, 30 para conocimiento del idioma, 30 para comprensión de textos, con estos límites de tiempo. Y hay también 15 reactivos para el módulo que ahorita les describí con más detalle, el 15 para razonamiento analítico, 15 para habilidad comunicativa y 15 para inglés. En total 150 reactivos con un tiempo límite de 180 minutos, 3 horas. Cada uno de los módulos tiene su propio tiempo, y el tiempo que quede, si un muchacho termina matemáticas básicas en 20 minutos, los 25 minutos restantes no le apoyan para los demás. Ese tiempo, si él utilizó nada más 20 minutos, pues los tiempos que le quedan en los demás no se mueven, no le aporta, ¿sí? Y también si consume los 45 y no ha terminado, la máquina le avisa que ya terminó su examen, no le permite continuarlo. Y ya cuando entrando a detalle, pues aquí también ellos pueden ver en matemáticas básicas, ya a nivel más de detalle, qué capacidades necesitan venir. Por ejemplo, realizar operaciones aritméticas básicas, operaciones de números con signos, me voy a geometría, graficar una recta en casos especiales, me voy a trigonometría, en la capacidad 19, calcular razones trigonométricas. En el caso de probabilidad estadística, reviso la capacidad 21, interpretar tablas y gráficas. Esto lo van a conocer ellos y les va a permitir pues revisar sobre qué temas. Hay certeza de que de cada uno de ellos viene por lo menos una pregunta. Tiene la certeza de que no existe uno de esos temas para el cual no haya pregunta. Luego viene conocimiento del idioma, también desarrollado en ese nivel. Vendría comprensión de textos, y en el especializado, por ejemplo, en fundamentos de psicología, pues viene a reconocer el objeto de estudio de la psicología, distinguir entre las distintas áreas de la psicología, educativa, clínica, etcétera. En bases biológicas de la conducta sería reconocer la anatomía y fisiología del sistema nervioso central y periférico, identificar las funciones del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, reconocer con qué funciones de nuestra clase se relacionan los determinados lóbulos. En cuanto a psicología de aprendizaje, se revisa el proceso de sensopercepción y sus componentes e identificar los diferentes sistemas perceptivos. Todo esto es parte de lo que ellos estudian en bachillerato, y las preguntas son a ese nivel. Reconocer los conceptos de aprendizaje y memoria, así como los principales procesos de aprendizaje. Reconocer los conceptos de motivación y emoción. En cuanto a lenguaje e inteligencia, pues, identificar el concepto de pensamiento y sus procesos. Definir el concepto de lenguaje, sus funciones, e identificar los diferentes tipos de comunicación humana. Identificar las funciones de la inteligencia y sus diferentes tipos. En cuanto a desarrollo humano y sexualidad, los factores de influencia del desarrollo humano, pues los factores que
sociales, psicológicos, biológicos y cognitivos. Y también deben comprender la dimensión psicosocial de la sexualidad, o sea, saber los roles de género, identidad sexogenérica y cultura. Y en cuanto a bases sociales de la conducta, identificar los conceptos de rol social, posición o estatus social. En cuanto a identificar los factores sociales que influyen en la conducta individual y grupal, como las relaciones, las tradiciones, el estrato social, persuasión, propaganda y asociaciones. Estos son los temas de este módulo que va muy orientado a lo que van a estudiar y que son cosas que se les pregunta en un nivel relacionado con la manera en que les fue enseñado en el bachillerato. Y así viene desarrollado cada uno de los temas. En cuanto a inglés, pues también viene muy claro, por ejemplo, identificar relaciones familiares, entender, pues, exclusivamente en el caso de inglés es pura comprensión de textos. La única parte hay 5 reactivos que tienen que ver con gramática. Hay 10 reactivos que es donde viene un texto y del texto viene una pregunta asociada a él. Aquí no se hace pregunta de gramática, no se hace pregunta de nada de eso. Sencillamente es un texto corto, puede ser un texto, puede ser un diálogo, puede ser una pequeña conversación y de ahí se deriva la pregunta asociada exactamente a esto. Por ejemplo, entender textos, diálogos para presentación y de separación, de agradecimientos, etcétera, ¿no? O entender diálogos que tienen que ver con el desempeño académico y en esos términos vienen estos. Esto es básicamente lo que tienen que estudiar los muchachos. Si hay tiempo, depende del tiempo con que los muchachos puedan inscribirse, ellos podrán entrar a hacer exámenes de práctica, es decir, que van a tener estos mismos elementos, ¿sí? De tal manera que puedan saber el nivel, tipo de preguntas que vienen. Y cuando son esos exámenes de práctica, al terminar siempre se les dice, pues, cuál fue su resultado, ¿no? Para que también vayan midiendo pues, su nivel de conocimientos y puedan ir viendo en dónde están débiles, dónde están fuertes, en dónde están débiles. A grandes rasgos, esto es lo que tiene que ver con lo que tienen que estudiar. Ok, bueno, si me permites compartir nuevamente, Sí, claro que sí. ya para tocar, bueno, el último tema de esta presentación. Este, Ya dejé de ya, compartir. viene ya enfocado a la parte del precio. Para el examen bueno, que supongo es bueno, el que estamos tocando, que es el ingreso a la educación superior, este es el precio, 196,4 centavos. La única aclaración con este precio es que este precio si se aplican por lo menos 2 turnos durante el día, es decir, matutino y vespertino. En caso de requerir únicamente un turno, que todo sea, por ejemplo, solo el turno vespertino, el precio cambiaría y bueno, ya se tendría que hablar, ¿no? Usualmente aplicamos, como menciono, turno matutino y vespertino, y los turnos son a selección del aspirante. El aspirante, a menos que la escuela quiera dar un turno en específico, tiene la oportunidad o el derecho de seleccionar en qué horario desea realizar el examen. Nosotros manejamos normalmente 9 de la mañana y 3 de la tarde, pero esto puede modificarse, por ejemplo, 8 de la mañana y 2 de la tarde, o 10 y 4, etcétera, ¿no? Pero Ahí nosotros perdón, Vladimir, interrumpo tantito para mencionar que no hay ninguna ventaja para una persona que presente después por las mismas cuestiones que ya platicó el licenciado Vladimir hace rato. Los exámenes son diferentes, no le da ninguna ventaja a quien presenta 2 días después o 3 días después sobre aquel que presentó en la primera mañana. Nosotros hemos aplicado, por ejemplo, a universidades en temas muy delicados, me estoy refiriendo de manera particular a ciencias de la salud. Por ejemplo, hay una universidad donde presentan 4,000 o 5,000 muchachos y solamente aceptan 300. Son 2 casos de universidades con ese tipo. Recuerdo, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila, que llega a presentar alrededor de 4,000 o 4,500 muchachos y que solamente aceptan 300. Lo mismo la Universidad de Ciencias de la Salud. Ellos también tienen un monto similar, más o menos de 4,000 o 5,000 muchachos que presentaron y solamente aceptan 200 o 300. Ahí es muy delicado y sin embargo ellos presentaron en diferentes días y los resultados son muy similares, ya no hay variación en cuanto a que el turno que siguió tenga calificaciones mayores al anterior. No les da absolutamente ninguna ventaja a los muchachos y así lo han venido aceptando las instituciones.
El hecho de que cuando tenemos un solo turno tenga un costo ligeramente superior es porque nos obliga a nosotros a poner monitores para todo el día, no los contratamos por medio tiempo. Por esa razón, preferimos que se utilicen los dos turnos y de esa manera prorrateamos el pago que le hacemos a nuestros monitores por la aplicación específica. Adelante. Sí, bueno, ya comentó bien este punto el doctor, sobre todo por la cuestión de los monitores. Obviamente, si tenemos que llamar el doble de monitores y pues tener y pagarles un día completo por medio turno, cuando pudimos haber pues tenido la mitad y tener todo el día. Usualmente es por eso que es este cambio. Otros temas o otros exámenes que tal vez les puedan interesar son los que son, por ejemplo, en cuestión de exámenes de educación, bueno, para posgrado que es este siguiente. En los exámenes de posgrado, sí, muchas veces no hay tanto problema, por ejemplo, en utilizar un turno o dos turnos, porque pues, son menores las cantidades de aspirantes que presentan, ¿no? Entonces no hay tanto problema en este punto. Y otro que nos llegan a pedir, sobre todo mucho en las escuelas normales, es el psicométrico, que tiene un precio de 44 pesos por persona, ya todos vienen con IVA incluido. Este examen nosotros hemos trabajado tanto lo que es el MMPI, como lo que es el Terman-Merrill, y en ambos casos tiene un tiempo de entrega al resultado de 5 días. No lleva una evaluación psicológica, es decir, no va evaluado por un psicólogo, sino que se entregan los resultados hasta donde el manual del examen nos lo permite. Es decir, en el caso del MMPI, te da ciertas cuestiones como que si la aspirante, bueno, si la persona tiene tal vez problemas de algún tipo de depresión, alguna cuestión de familia, etcétera, pero todavía falta un análisis de un psicólogo sobre el mismo. Nosotros, como digo, entregamos hasta donde el cuadernillo, lo que son las funciones o lo que son las fórmulas, nos permiten entregar. Y En ese sentido, por ejemplo, el MMPI utiliza una cuestión que le llama variable T y depende del valor de ese T, para cada uno de los rubros que evalúa, depende de ese valor, es cuando dice, por ejemplo, que la persona tiene tendencias agresivas, por ejemplo, o que tiende a ser demasiado pasivo, y etcétera. Entonces, pues es lo que llega, nosotros ponemos lo que el manual dice, si está entre tal lugar y tal lugar, ocurre esto y eso es lo que nosotros escribimos. Pero realmente el estudio completo requeriría para cada muchacho el que alguien con conocimientos de psicología pueda analizar los diferentes resultados que obtienen cada una de las variables y con ello poder ver si esa cuestión, esa conducta o esa situación físico-mental que presenta el muchacho puede ser entorpecer sus estudios o si requiere de un tratamiento especial durante su carrera, ¿no? Nosotros nada más entregamos resultados y también en todos los casos agregamos gráficas y una serie de cosas, todo conforme a los manuales correspondientes. y ya bueno, el siguiente punto que me gustaría comentar ya es cómo será el proceso de comunicación de ustedes con nosotros, basado como en algunos pasos básicos. El primero es el registro de aspirantes. Como les comentaba, nosotros les vamos a pedir la información basado en un layout. Aquí el orden de los datos será indicado por la institución, el orden es descriptivo únicamente. Lo que requerimos es apellido, primer apellido, apellido paterno, segundo apellido, apellido materno, nombre, CURP, correo, matrícula, la carrera, en este caso, pues obviamente la escuela de la que vienen, que nos indiquen de qué escuela, a qué escuela van, perdón, y por último el teléfono. Este es un ejemplo de cómo nos deben enviar los datos y este es lo que nosotros vamos a utilizar para registrar a los aspirantes. El segundo punto es el ingreso a la plataforma. Los aspirantes ya unas que quedan registrados, se les va a dar un enlace. Este es un enlace, por ejemplo, que se le dio a las escuelas normales del Estado de México. Cada institución, pues el formato, lo que aparece puede cambiar. Algunas mandan más o menos información, todo dependerá de lo que cada institución quiere que se muestre. Cada una tiene un enlace propio. Aquí es en diagonal entrar, diagonal, y aquí son las claves cortas de la escuela, ¿no? En este caso, pues, como decía, La Salle o IMESAP o como ustedes crean que sea más factible que se reconozca, se les da su propio enlace. Aquí aparece usualmente lo que es el logo de la institución, un mensaje que les indica los datos o cómo deben ingresar a la plataforma. Y bueno, aquí ya viene lo que es el login para que ingresen a la plataforma.
Una vez que ingresen a la plataforma, los aspirantes usualmente rellenan un pequeño cuestionario donde sobre todo nos interesa obtener lo que es la escuela de procedencia, es decir, el bachillerato en el que estudiaron, y cuestiones generales como lo que son algún problema de salud, algún número de teléfono adicional que nos puedan otorgar, verificar que sus datos de nombre, etcétera, estén correctos, o cualquier tipo de información que la escuela quiera anexar. Si la institución no desea que los aspirantes contesten esta información porque ya lo contestaron con ellos, porque creen que pueda ser repetitivo, nos pueden enviar esta misma información sobre todo lo que es la escuela de procedencia y si el aspirante tiene alguna cuestión de salud que sea importante tomar en cuenta al momento de aplicar el examen, ya sea sobre todo si la persona tiene algún tipo de problemas para ver, alguna discapacidad visual, nos ayuda mucho tenerlo de antemano. Como menciono, si no desean que contesten este cuestionario, nos lo pueden enviar únicamente con enviarnos el nombre de la escuela en el mismo listado que presenté anteriormente. En este mismo agregar lo que es la escuela de procedencia, con ello podríamos obviar el pequeño cuestionario que comento y si no, bueno, se colocaría. El siguiente punto es que ellos deben verificar que cuentan con los dispositivos electrónicos, ¿no? Aquí viene, como les comentaba, lo de la laptop con cámara integrada, la PC de escritorio con cámara web, o si no utilizar un dispositivo móvil, un dispositivo móvil para ingresar a iPad, u otro para entrar a Zoom, y que cuente con internet. El aspirante dirá que sí o no los tiene. De esta manera también podemos obtener una base de datos de aquellos que digan no poder realizar el examen en línea, Diego, en casa, ¿no? Que no tengan los dispositivos y podamos encontrar la manera de apoyarlos, ya sea que vayan a la institución o darles opciones para presentar el examen. El siguiente paso sería después de como les comentaba, ellos podrían seleccionar el horario en el que desean realizar su examen simulacro, así como el horario en el que desean realizar su examen de admisión y en caso de tener múltiples fechas, la fecha en la que pueden realizar este examen. Usualmente para exámenes simulacro nosotros ya tenemos por default, aquí sí digamos al ser un servicio gratuito que entregamos nosotros, los horarios ya vienen preestablecidos que son de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Dependiendo la cantidad de aspirantes, abrimos cada hora o cada 2 horas. Es decir, si fueran muchos aspirantes, tendríamos 10, 11, 12 y 1 de la tarde, 4, 5 y 6 de la tarde. En caso de no ser tantos, abriríamos únicamente 10, 12, 4 y 6. Son los horarios que estamos manejando y la fecha podemos quedar de acuerdo con la institución o nosotros la colocaríamos dependiendo también nuestros calendario, donde pues sea más conveniente colocarlo para poderlos atender de la mejor manera. Ya una vez que ellos confirmaron dispositivos, llegan a una sección semejante. A esta realmente esta es una versión un poquito ya vieja, ya bien actualizada, pero la base es la misma. Aparece el día y la hora en la que van a presentar el examen, así como el ID de la reunión, como lo comentaba ID, y password de la reunión de Zoom a la que deben ingresar. También aparecerán, digo, tanto simulacro como para examen. A veces el ID del simulacro y la del examen cambian, entonces es importante que los aspirantes sepan cuál es una y cuál es la otra, que lo chequen con tiempo, porque dependiendo las cantidades o la logística pueden ser distintas estas dos IDs. Y también se les abre, como mencionaba, lo que son el reglamento de los aspirantes, el instructivo para instalar Zoom, se les puede abrir lo que es la sección de exámenes de práctica, entre otras cuestiones que pueden ayudar a que los aspirantes estudien o tengan la información para el examen. Por último, es la presentación del examen. Como comentaba, lo más importante es que entren a Zoom. Usualmente es la pantalla que ven ellos al ingresar en Zoom. Aquí tienen que colocar, centrar el ID de Zoom, después les va a pedir la contraseña y por último el proceso que ya les comentaba, ¿no? Van a ser recibidos por un host, el host los va a mover con un monitor, les va a dar el monitor de autenticación, soporte, etcétera. En términos generales, estos son los 5 pasos que ya se sigue un aspirante desde el registro hasta que presentó el examen. Obviamente ya el último paso sería ya con la institución la entrega de los resultados, ¿no? Y cualquier situación o cualquier cuestión extra que quieran o que desee la institución, la podemos tomar en cuenta. Esto por nuestra parte sería la presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en algún punto. Nosotros les cedemos la palabra y quedamos atentos a sus observaciones. Bueno, a mí me
me surge una primer duda. ¿Los módulos los podemos elegir de acuerdo a las necesidades o ya está preestablecido? Cada institución tiene la opción de seleccionar los módulos que desee. Incluso se pueden hacer por carrera. Es decir, tenemos instituciones, por ejemplo, tecnológicos que tienen carreras enfocadas a ingenierías, enfocadas a TICs o enfocadas a la salud y por cada una se aplica un examen distinto. O se puede colocar un examen general para todas. En este caso nosotros les mostramos la de las normales de la Ciudad de México, porque como teníamos por ahí un poco el entendido de que era más o menos lo que deseaban, pero pueden seleccionar el tipo de examen que ustedes deseen. Eso queda completamente a la elección de cada institución. Que se adecua a nuestras necesidades, por así mencionarlo. Exactamente. Ok. Maestras, no sé si algunas Yo otras quisiera, dudas surgen. yo quisiera, doctor, a ver, yo quisiera exponer cuál es la realidad de que estamos viviendo las normales particulares, ¿sí? Uno, tenemos muy poca matrícula. Eso, pues, nos lleva a que en este primer examen que van a presentar de las normales, pues va a haber un filtro. ¿Por qué? Porque los alumnos que vienen a las normales no son alumnos que vienen con un alto promedio. En general, son alumnos que vienen con promedios de 7. Entonces, el nivel de desempeño es bajo, realmente es bajo. Si los exponemos a un examen de admisión de un nivel académico alto, pues nos vamos a quedar sin alumnos. Esa es nuestra realidad, la verdad. Ajá. Entonces, ¿qué ha sucedido en años anteriores? Nuestros aspirantes tienen que hacer reglamentariamente el primer examen que establece la norma para todas las normales, oficiales y particulares. Pero posteriormente nos pedían, bueno, nos autorizaban más bien a las normales particulares nada más, que nosotros hiciéramos un segundo examen y que nosotros contratáramos el órgano evaluador, el organismo evaluador, pues que se adecuara a nuestras necesidades. Y lo que nosotros hacíamos era contratar más que examen de admisión, era un examen diagnóstico. Esto nos permitía que pasaran todos nuestros aspirantes y que nosotros pudiéramos tener como esta visión de a quiénes estamos recibiendo para hacer un plan de acción. Ya cada normal, decíamos, vamos a hacer un propedéutico o un curso de nivelación. O sea, eso nos permitía ver cómo entraban nuestros estudiantes. Pero era una manera de recibir a todos, ¿sí? Si nosotros hacemos este segundo examen y lo vuelven a presentar aquellos chicos que no pasaron el primer filtro, y también hay otros chicos que no se enteran de las convocatorias y que nos llegan después, ¿no? Y que también podemos meterlos en este segundo examen. Pero el chiste es cómo hacerle para que en esta segunda vuelta, digamos, sí realmente pudiéramos, pues, aceptar a todos, ¿no? Yo no estoy diciendo que les regalemos la calificación. Yo más bien lo que quisiera saber es el nivel académico que se está estipulando en este examen. ¿Por qué? Porque los chicos, la realidad ahorita es que si terminaron la prepa de manera virtual, no van a salir con las mismas capacidades. Y la Secretaría de Educación Pública está poniendo así como si fueran egresados de Harvard. Y la verdad es que no, y menos nuestros alumnos de educación. Entonces, esa es la realidad que nosotros nos enfrentamos. Yo lo que quisiera saber es, ¿habrá algún examen que nosotros pudiéramos aplicar por medio de ustedes que fuera más bien diagnóstico, que les permitiera este pase a todos? Doctor Luis Antonio. Desde luego que sí, mire, tenemos tres opciones para este propósito. Una primera, ya lo habíamos comentado, podemos aplicar una segunda, tercera o cuarta vuelta, pero hasta ahí no ayuda mucho a resolver el planteamiento que usted nos hace. Entonces, podríamos hacer lo siguiente, una primera vuelta.
tal cual, donde ustedes tengan esa posibilidad amplia y que los iguale en este caso con los exámenes de las normales de la Ciudad de México. Y una segunda en donde se presenten solamente, en efecto, aquellos módulos en donde están mal los muchachos. O sea, cada módulo se le puede situar de 700 a 1300 puntos. Y en aquel módulo en que obtenga una cantidad inferior a lo que ustedes nos digan, por ejemplo 900 o 950, que sea en el cual se les aplique, de tal forma que se concentre en su estudio en aquel módulo donde están mal. Eso nos implica a nosotros un trabajo adicional, pero ya lo hemos hecho. Es decir, no sé, Vladimir, si esto sea factible en un corto plazo para implantarlo con ellos, sino para proponerles otra solución. Lo veo un Perdón, poco. perdón, aquí yo quisiera intervenir. Tenemos todavía Hay una tercera opción, fechas. hay una Perdón. tercera opción que no les comenté. La tercera opción es que ustedes pueden, desde ahorita, desde este examen, pueden ponderar los módulos. Así nos lo han pedido algunas universidades, sobre todo tecnológicas y tecnológicos, en donde, por ejemplo, ellos tienen módulos de física, química, biología, matemáticas básicas, etcétera. Y entonces nosotros les permitimos, les ponemos una tablita en donde ellos dicen, a matemáticas le voy a dar un 15%, y a física un 25%, y a ciencias y a español o a la parte esta de comunicación un 15%, etcétera. Usualmente ellos les va mejor en ciertas ramas, por ejemplo, usualmente comunicación anda arriba de matemáticas. Entonces pueden jugar con esa ponderación y pueden estarla moviendo, ¿me explico? Es decir, esa parte lo hacemos nosotros, ya es parte de nuestro modelo. Y hay algo más, todavía les dejamos que lo lleven al nivel de su módulo. Recordarán ustedes, por ejemplo, que en el caso de módulo especializado, tenemos 15 capacidades, pero están agrupadas en fundamentos de psicología, bases biológicas, etcétera. Podemos llegar a que la ponderación sea a nivel de cada uno de esos submódulos. Por ejemplo, en matemáticas puede ser al nivel de aritmética, de álgebra, etcétera. Usualmente les va más fácil en la parte de aritmética tienen mucho mejores resultados que en geometría. Entonces ustedes podrían darle un peso mayor a lo que es aritmética que a lo que es geometría, por ejemplo. Ese nivel lo hacemos, ya eso es algo ya cotidiano, vamos a decir. Si bien es cierto, solamente será un 10% de las instituciones las que lo aplican, pero ya está dentro de tu sistema. ¿Sí? Perdón, Perdón, y también podríamos sacar que un segundo examen sea totalmente diagnóstico, también desde luego. que creo que eso sería lo que convendría a las normales, pero bueno, también que mis compañeras directoras digan qué es lo que piensan, ¿no? Yo lo digo por la experiencia que hemos tenido en las evaluaciones pasadas. Ahora, tenemos todavía un tiempo para poder nosotros, que los chicos ingresen por ahí del 14 de septiembre, ¿no? Una segunda aplicación por ahí de mediados de septiembre. Entonces, ese es el tiempo que tendríamos como para hacer estos ajustes a la evaluación. Pues, en ese sentido, como ustedes verán, XBACH ha sido muy flexible en su modelo, o sea, como es totalmente computacional, pues no hace sino mover, en ese caso, parámetros para que usted les facilite a ustedes seleccionar una cosa u otra. Si fuera 100% diagnóstico un segundo, básicamente daría una serie de fortalezas y debilidades de los muchachos, para que puedan orientar en efecto un curso propedéutico o algo en ese sentido. ¿Sí? Sí, sí, de hecho, en este segundo, en lo que, como mencionas, en el apartado ya como diagnóstico, se podría hacer más o menos con los exámenes de práctica, donde no te dice como tal si fue correcto o incorrecto, sino simplemente te indica si es un área de mejora o no, ¿no? Y sería únicamente el punto que, pues, cómo podríamos entregarlo. Y, en otras palabras, no daríamos propiamente calificaciones, sino para cada persona se le daría tanto gráfica como analíticamente dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Excelente, gracias.
Sí, igual si tienen ¿Alguien otra más tiene? pregunta. Ah, la maestra Edith, creo, nada más que no la escuchamos. Igual nos pueden escribir en el chat si no tienen audio y ahí también podemos responderles. O alguien mientras la maestra Edith puede verificar lo de su micrófono. Que mi pregunta iba más o menos en este sentido de la elección de los módulos para la ponderación, ¿no? Que se puede adaptar La maestra Rosalba. a las necesidades. Ujú. Maestra Rosalba. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Eh, Tengo una consulta que hacerle al doctor. Para el examen, doctor, que ya tenemos programado por la DGNAM, para las chicas que alcanzaron a registrarse y que van a aplicar el 9 de agosto, ¿no? Junto con todos los que van a concursar para escuelas oficiales. Para esa aplicación, doctor, ¿es posible que nosotros elaboráramos una propuesta de los módulos que consideramos adecuados a nuestra circunstancia y la comentemos con usted? ¿O en esa aplicación tiene que ser el examen como estuviera previamente determinado? El examen que tenemos ahorita contratado tiene que cumplir con los requisitos de contrato. Ujú. Ahí no podemos nosotros hacer ninguna modificación. Podemos Ok, hacer una modificación en un segundo examen o lo que, en donde se especifica de parte de ustedes una petición muy clara respecto al tipo de examen que quiere. Y nosotros podemos asesorarlo respecto a cómo es que nos lo soliciten. Por ejemplo, queremos los resultados en donde se exprese tal cosa, nosotros ahí los podemos apoyar de tal manera que les facilite a ustedes la selección de sus alumnos o que ingresen la mayoría o todos, como se nos menciona. Ahí no tendríamos ningún inconveniente, con sugerencias muy claras respecto a dónde y qué deben reforzar. Pero en lo que nosotros tengamos contratado con cualquier institución, tenemos que cumplir al 100% con lo que se de nos... acuerdo. Lo mismo en la segunda vuelta con ustedes, lo que ustedes nos pidan, en la manera en que nos lo soliciten, en esos términos lo pondremos. Excelente, doctor. Entonces, para nosotros queda claro que nos tenemos que dar un tiempito para consensar entre nosotros, ¿no? En común acuerdo, elegir los módulos, elaborar la propuesta y revisarla con ustedes para la fecha que decía la maestra Marta, Para este fin, más o menos a partir del 14 de septiembre. es correcto, para este fin nosotros podemos mandarles también con tiempo una relación de los módulos que tenemos adicionales fuera de esto y que ustedes puedan decir, ah, mira, en función de lo que nos están mandando, vamos a poner ciencias sociales, por ejemplo, podemos poner humanidades, tenemos exámenes en ese sentido y que van muy orientados también a la formación pedagógica, ¿no? Entonces, o sea, esto es, lo presentamos lo que se nos pidió, lo que ya acordamos, lo que ya contratamos, pero la amplia variedad, el menú que tenemos es bastante amplio y ha sido ya aplicado decenas o centenas de veces, ¿sí? Sí, doctor, ya me queda muy claro. Muchas gracias por su comentario. Maestra Edith. Creo que se salió la maestra Edith. No, sigue teniendo un poquito de problema con ¿Sí? su audio. Ajá, sí, sí está. Ah, es verdad. ¿Alguien más que quiera alguna duda? O por chat, Edith. Ujú. Sí. Bueno, en lo que la maestra Edith se puede conectar, entonces serían 150 reactivos, ¿no? Y serían 90 minutos para conocimientos básicos y los restantes serían para estos módulos especializados. Este examen que les comentamos de las Sí. normales de la Ciudad de México, así es.
Usualmente nos llegan a pedir de 100 a 180 reactivos las instituciones. Lo menos que estamos aplicando en el examen de admisión son 100 reactivos. Ok, este sería de 150 reactivos y el puntaje mínimo es 700 puntos y máximo 1300. ¿Decía? Exactamente, 700 equivale al 0 y 1300 equivale al 100. Solamente que cuando los muchachos llegan a enterarse de su puntaje, si lo vieran porcentualmente, entonces podrían decir reprobé o pasé, etcétera, ¿no? En cambio, estos puntos son más difíciles de comprender cuál es su significado. Sí, porque creo que las normales están, digo, en la de GENAM están mencionando que el mínimo son 790 puntos, si mal no recuerdo. Y 750 hasta 950 de Guanajuato. Así, entonces, el de Guanajuato lo que hacen con nosotros es que aplican varias veces hasta lograr la matrícula. Sí, hemos tenido quienes aplican Pues yo creo que haremos. hasta 3 veces que estamos aplicando el examen a una Mira, los misma mismos persona. muchachos, se Sí. pasan unos y nos mandan otros una segunda y nos mandan otros una tercera. La tercera vuelta. Sí, sí. Muchas gracias. Maestra Edith. ¿No? ¿No quieres? O por chat. chat. No, dice que tiene problemas, perdón, y me comenta, perdón, voy a leer lo que me dice. Dice, solo recuerden que tenemos que manejar el resultado con los 950 puntos. Entonces, pues, esa es otra situación, porque no sé cómo se daría este resultado para normales. Nosotros entregamos el puntaje en esos términos y las normales lo han venido adoptando tal cual. Entonces, por eso comentaba hace ratito que cuando los muchachos que no logran esos 950 nos mandan una segunda y hasta una tercera vez. En el caso particular de Guanajuato, ¿no? La Ciudad de México no, el Estado de México no, porque ahí son muy estrictos y además... Presentan mucho, sí. Sí, porque ahorita nada menos han presentado como 12,000 muchachos y van a mandar otros 3,000 o 4,000 y para nada más 2,000, 3,000 lugares. Entonces, La cantidad que necesitan los pasan. la cantidad que necesitan logran El puntaje. Sí, en las privadas, que sí usualmente son pocos aspirantes, pues sí requerimos hacer muchos exámenes para que terminen quedando los aspirantes. Pero si se pero maneja lo que ustedes mencionaban de la ponderación de los módulos, nosotros podríamos pues hacer que los chicos, vamos, no darle tanta ponderación, por ejemplo, a álgebra o a, no sé, a estas áreas que sabemos que nuestros alumnos salen bajos. exacto. ¿no? Mientras quede contractualmente expresado a solicitud de ustedes, o sea, nosotros lo ponemos, ¿no? Sí, es una manera que sirve mucho, como bien menciona, para cambiar los resultados. Justamente ahorita quería mostrar un ejemplo que tengo aquí a la mano justamente de estos exámenes, de esta entrega de resultados ponderada, para que se hagan un poquito la idea de cómo son, con una de nuestras instituciones más, parece que con las que ya llevamos más tiempo trabajando. Lo voy a presentar de manera rápida. Usualmente cuando entregamos los resultados, como se ve aquí, vienen varias hojas y vienen explicadas las hojas, así como los resultados, entre otras cuestiones. Viene, por ejemplo, lo que es la escala normal, 700 a 1300, vienen los datos de los aspirantes, entre otras cuestiones, y aquí viene el promedio global y aquí vienen ponderados. Aquí como se ve, el global y el ponderado por área son semejantes, pero cambia un poquito ya cuando lo ponderamos por módulo. Y para hacer la ponderación, no recuerdo si te lo tiene. Bueno, aquí vienen algunas cuestiones que se entregan dentro de lo mismo. Aquí viene la parte de las ponderaciones. Aquí es donde pues podemos cambiar lo que son los datos por módulo o por área, y aquí se ve el porcentaje que se le está dando al módulo o el porcentaje que se le está dando al área, ¿no? Entonces aquí directamente a cálculo pueden ponerle 0 y le pueden subir aritmética,
Y a los diferentes temas que no requieran, este es un examen distinto que ya maneja más matemáticas, experimentales, sociales, comunicación, entre otros temas, ¿no? Va para una tecnológica esa, entonces ellos manejan otros temas. Pero en efecto, aquí lo importante es que la gente puede jugar con estas ponderaciones siempre y cuando al final le da 100. ¿Sí? Entonces, si en un momento dado baja uno, tiene que aumentar la otra para asegurar que el 100 se mantiene. Y entonces ya es la manera en que pueden ver, decir, bueno, a mí no me interesa tanto, o bien este tema, etcétera. Eso lo podríamos hacer en esa segunda aplicación. Y nosotros mismos podríamos sugerirles en ese sentido, pero sí todo sería contractual. ¿Sí? O sea, mientras especifiquen por una parte la petición que ustedes nos hagan y se refleje en el contrato, nosotros lo haríamos en esos términos. ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo de, pues de cómo, así de cómo se entrega uno ponderado, pues toda la información. Como ven, incluso tenemos las fichas individuales con su pequeña gráfica, cómo le fue en cada tema, entre otras cuestiones, gráficas individuales, lista de no presentado, resultados. Bueno, cuando se entrega general se hace por varias carreras. Este es una carrera en específico, entonces tiene la lista de carreras y pues la comparación entre cada carrera. Igual se comparan las distintas carreras, se comparan entre ellas mismas. Se entregan también de las escuelas de procedencia, como comentaba, pues su misma información para ver qué institución tal vez tiene mejor o peor promedio. Las gráficas también por escuelas, aquí se notan algunas escuelas, por su sistema, bueno, por sistema educativo, por módulos, entre otras muchas cuestiones que se llegan a entregar, tanto en ponderado o sin ponderar. Se le llaman nada más estadísticos. Este ya aparte de estadísticos viene ponderado, ¿no? Pero se puede entregar incluso sin la ponderación. Pues eso sería lo que pondríamos a su disposición. Maestra Rosalba. Sí, gracias, maestra. Miren, yo me voy a disculpar porque voy a tener que dejar la reunión. Hay otro asunto que tengo que atender, pero saben, no quisiera irme sin plantear nada más un par de cuestiones. Me parece que haría falta que nos pusiéramos de acuerdo en un tema, por ejemplo. Yo veo muy difícil que en esta segunda vuelta, doctor Antonio, compañeras, como hemos ya platicado con las autoridades de la DGNAM y no están en la disposición de aceptarnos un examen que sea diagnóstico, aunque nosotros al interior de nuestras escuelas sepamos que para nosotros es mucho más valioso contar con un examen diagnóstico de nuestras estudiantes que con un examen de conocimientos, ¿no? Por la naturaleza de lo que aquí ya han planteado, lo que explicaba la maestra Marta de las características de nuestra población y de cómo llegan a la escuela normal. Me parece que nada más tendríamos que ponernos de acuerdo en que en el momento en que se entreguen los resultados, que seguramente tendremos que entregar a las autoridades porque cada año nos lo piden, nada más sí tendríamos que ver que el título de la prueba o del resultado no diga que es una prueba diagnóstica, ¿no? Es decir, no sé, se puede anotar allí cualquier cosa, cualquier título o cualquier denominación, doctor, que utilicen en XBatch, pero si literalmente en el título, en la denominación del documento, se establece que es una prueba diagnóstica, yo veo difícil que no lo puedan aceptar. No sé, lo dejo aquí como para que se pueda valorar y habría otra cosa que les iba a decir, pero ya se me olvidó, pero bueno, esto era importante para mí. Nosotros no tenemos en ese sentido ninguna restricción respecto al título con que entreguemos los resultados. Excelente. Sí. Así como lo puso el licenciado Vladimir, son resultados y ya. Sí, no hay distinción. Excelente. Creo que ya me acordé, doctor. Por ejemplo, si yo soy el aspirante que voy a hacer el examen el 14 de septiembre, pago mis derechos, ¿no? Lo que corresponda. Pero si, por ejemplo, hay 2 módulos en los que salí baja y necesito aplicarlos en otra etapa para recuperar puntos, ¿no? E incrementar mi puntaje, cada etapa, cada módulo, cada aplicación que haga un examen, que haga un estudiante, perdón, se tiene que pagar. Sí, nosotros sí, porque tenemos que pagar monitores, tenemos que pagar infraestructura, todo, sí. Sí,
No creo que nosotros tengamos ningún problema, nada más me parece que es importante que nos quede claro, ¿no? Como para saber, en el caso ya le digo de que yo sea el aspirante y de que en la primera vuelta, la segunda pues la de septiembre que apliquemos con ustedes y que yo salga baja en 12 módulos y necesite unos puntitos más, pues bueno, voy a una nueva etapa, pero por cada proceso hay que hacer un pago, ¿cierto? Es correcto, pero mire, también hay una cosa, no sé si ahorita observaron, hay una parte que nosotros entregamos, de la parte estadística, la que se entrega los 5 días del examen, en donde viene la parte individual. Ustedes podrían decirle al muchacho, sin ponerle calificación, nosotros podemos semaforizarlo para decirle, mira, tus partes débiles son estas, tus partes fuertes son estas, para que concentre más su estudio en el segundo examen. Pues en ese sentido no tendríamos absolutamente ningún inconveniente en hacerlo en esos términos. O sea, que cambiar la ficha individual para que ustedes la comparten de tal manera que vaya semaforizada en vez de con un puntaje específico, ¿verdad? Y entonces ellos, pero además en la segunda parte, ellos ya van con menos nerviosismo porque ya conocen el examen. O sea, ya van a saber más o menos, pues, ya no está tanto la parte tecnológica, se van a poder más concentrar en el resultado. Yo creo que eso mismo ayudaría, más el estudio adicional que tengan en aquellos casos en donde dicen, es que en esto no le puse demasiada atención, bueno, pues ya eso los ayudaría a mejorar. Entonces, También aquí podemos comentar un poquito y hacer un poco más de hincapié en lo que bueno, no lo platicamos mucho, pero creo que también les puede ayudar, son los que denominamos exámenes de práctica. Los exámenes de práctica como tal son versiones de 10 preguntas, digamos, de cada examen o de cada módulo. Creo que el único módulo que no se tendría es el de inglés, es de los pocos que no se tienen por la cantidad tan limitada de reactivos que tiene inglés, pero de los demás, si no me equivoco, todos tienen exámenes o módulos de práctica, si no, se agregarían en caso de que, por ejemplo, no sé si psicología sí los tenga, que son de las únicas que no estoy seguro. en todos tenemos, ¿no, Blay? Mire, por el hecho de que aquí están resolviendo, dando clics, también eso hace que nosotros tengamos como un 5% u 8% de puntaje arriba del Ceneval, que en puntaje del 700 a 1300, esto más o menos se traduce en algo así como 24 o 50 puntos más, ¿sí? Por el hecho de que ellos no tienen que estar yendo al cuadernillo y llenar una bolita, luego se equivocan, no tienen que borrar y todo eso. Entonces ya eso siempre hace que haya una pequeña diferencia. Entonces en general tenemos nosotros una mayor, como un 10%, 15 más por ciento de personas que están por arriba de los 950 respecto, por ejemplo, al Ceneval o respecto a las instituciones que tienen que estar llenando cuadernillos. Son puros clics. Entonces, y la otra cuestión de que nosotros tenemos esa flexibilidad que no tienen las demás instituciones de ver esa ficha individual que le permite a la misma persona orientar su estudio para una segunda vuelta. Y la tercera cuestión que tenemos es que para esa segunda, tercera vuelta, con mucho tiempo, podemos habilitar los exámenes de práctica para que estén trabajando con ellos. No tienen costo adicional. Y lo pueden enfocar al módulo donde justamente tengan más problemas. Cada persona elige en qué módulo está practicando más. Y él puede decir, no, pues el que está más difícil es este y lo practica, ¿no? Hasta el tanto observa que, cuando ya observa que casi todo le está yendo bien, yo creo que va a llegar con mucha confianza al siguiente examen. Exactamente. Ya me cambié de dispositivo, ahora sí ya. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que definitivamente estoy de acuerdo con Marta y con quien comentó que tendríamos que reunirnos para ver las ponderaciones y las temáticas que tendríamos que tratar en el examen. Plantear nuestra propuesta al doctor o a quien tenga que revisarla para que se valore, ¿no?, lo que estamos proponiendo. Y por otra parte, tendríamos que tener como planeado, creo yo, un primer examen, obviamente antes del 14 de septiembre, porque yo supondría que lo que DGNAM nos está solicitando entre el 14 y el 21 de septiembre sería como el tiempo límite, porque estamos hablando prácticamente de un mes después de iniciadas las clases.
Entonces yo creería que después de este rango de tiempo que ellos nos dieron, no nos darán oportunidad de entregar más tarde los resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo propondría que si nos reuniéramos, tomar acuerdos, volver a solicitar que nos atienda XBASH para poder valorar nuestra propuesta y en función de ellos, de eso, perdón, ellos puedan prepararla y pues hacer la aclaración, doctor, que entre todas las escuelas yo creo que ahorita no llegamos a 50 aspirantes, ¿no? Esa es nuestra preocupación mayor, como comentaba Marta, ¿no? Estás muteado, no te Como escuchas. recomendación, no está muy lejos del Estado de México y ahí hay mucho rechazo, una cantidad bárbara de rechazo de las escuelas normales. Entonces, no sé si viendo con el director general que él les facilitara en los lugares en donde más rechazo tienen, como para que ahí traten de buscar matrícula. Yo creo que es una manera, porque ellos ya tuvieron una aplicación y tuvieron un rechazo, y por norma van a tener una segunda, creo que la tienen por ahí también el 8 de agosto. Entonces todavía hay un buen lapso de tiempo para que algunos de los rechazados puedan sumarse. Pero creo que ya conocen qué estamos haciendo, y ya una siguiente reunión puede ser más enfocada exclusivamente a las dudas que ustedes tengan para poder sacar mayor provecho de ella. Uh-huh. Pues gracias. Sí. Pues, doctor, muchas gracias. Emilia, gracias, quien ha sido el primer contacto que ha estado con MESAP. Y bueno, pues más bien es sí hacer esta reunión que tendremos las escuelas particulares para ya poderlos contactar y presentarles la propuesta, que ustedes también nos vayan orientando, ¿verdad? Estos son los expertos en el área, ¿no? Yo les agradezco mucho que nos hayan dado este espacio. Creo que ya nos quedó mucho más claro el proceso, cómo lo podemos ir modificando a nuestras necesidades, y eso ya nos da una ventaja, ¿no? Entonces, pues, les agradezco mucho todo su tiempo y pues estaré en comunicación para poder una nueva reunión. Perdón tantito, ¿nos harían llegar la información sobre los módulos con los que cuentan? Claro que sí. Y abusando, que nos indicaran, digamos, en donde haya mayor oportunidad de que los aspirantes, mejor dicho, pudieran llegar a los 950 puntos sin demasiada complicación, ¿no? Claro que sí. El próximo lunes estarían en el curso del día, tendrían esos módulos. Tú eres nuestro contacto, Sí. ¿verdad, Caro? Sí, en cuanto me los envíen, yo se los proporciono. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Vladimir. Para servirles. Estamos a Gracias sus a órdenes. todos. Gracias. Igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Descansen. Hasta luego.